buenas amigos y amigas, nos encontramos en nuestro canal de YouTube Strongman Tarraco y bueno, que quede claro que el título, espero acertarlo, Strongman versus CrossFit no es para nada un enfrentamiento, pero a raíz de mi comentario en últimos vídeos de que quizás el Strongman debería ser un pelín más dinámico y de esa forma fomentar más que sean atletas con un aspecto extremadamente poderoso pero más atlético y primando también otras cualidades físicas como la resistencia, la velocidad, etc. Mucha gente me ha preguntado que si entonces derivamos directamente al CrossFit. Bien, comparar CrossFit con Strongman ya se antoja complicado de entrada por los participantes en cada modalidad. Yo creo que en España, gente que haga Strongman habitualmente, que entrene, compitiendo o no, que vamos a decir que entrene Strongman porque se parecen a unos pesos elevados, habrá 40 o 50, que hagan CrossFit miles. Ahora bien, ahí estamos en el dilema. ¿Dónde está el peso que separa a una persona que haga CrossFit a una persona que haga Strongman? Yo ya en vídeos muy pretéritos he defendido el CrossFit, porque el CrossFit ha tenido estigmas y una mala fama creo injustificada. El CrossFit en sí es una amalgama de deportes. Es decir, se ha juntado el Strongman, pero el powerlifting, la halterofilia, los movimientos atléticos, muchas más cosas de cardio, un dinamismo extremo. Evidentemente, todas esas modalidades ya en sí tienen un riesgo de lesión. Si las juntas todas y encima le metes un cronómetro, o eres una persona que controle mucho la técnica o tenemos lío asegurado. Por tanto, el problema no es del CrossFit en sí, es de que haya practicantes que, digamos, vayan más allá de su nivel demasiado pronto. Y allí ya entra, pues, los coaches o los entrenadores que sepan medir y enseñar de forma correcta. Personalmente he dado muchísimos seminarios en box de CrossFit, diría que el 95% de mis seminarios han sido en box de CrossFit y he conocido gente extremadamente competente, muchísimos. Luego, evidentemente, lo sabrá que no tanto y, evidentemente, aparte de que el entrenador sea bueno, la gente tiene prisa. Y controlar a atletas es muy complicado. Y más en el tema del CrossFit, que es como una superación con tiempo, hay de todo. Pero realmente es complicado. Pero evidentemente la halterofilia es lesiva, como todos los deportes en sí, como el powerlifting, como el strongman, como los atléticos, y hay que controlar mucho la técnica antes de. Porque de lo contrario, si juntas esta amalgama de actividades, vamos a decir, o de modalidades, y las juntas, necesitas un tío preparado, con elasticidad, con capacidad, con coordinación, y que controle muy bien la técnica de casi todo, o de todo. Porque si no es fácil que se lesione. Por tanto, no es un problema en sí del deporte, es un problema de las prisas y de que es un deporte que engloba muchas modalidades. Por tanto, hay que tener aún más atención. ¿Eso en qué dificulta el tema de los coaches o entrenadores? Que es difícil encontrar uno que lo controle todo. Entonces hay que tener uno de cada cosa. Y allí el entrenador no controla lo que has hecho allí. Es complicado porque tienes que juntarlo todo y con garantías de que haya el mínimo riesgo de lesión. Yo el problema que siempre he visto no es del CrossFit en sí, es de que hay gente que llega al tercer día y está metiendo unas combinadas de cargadas con atléticos, con peso muerto, con rueda, con yugo. Muy difícil. Por tanto, el CrossFit siempre ha tenido ese estigma, pero evidentemente todo deporte que tiene esa amalgama, digamos, de modalidades, y que encima, muchas veces, claro, a intentar hacerlo lo más rápido posible. Cuando hemos hecho Strongman o cuando yo he dicho muchas veces, si tú haces una repetición máxima de peso muerto, puedes controlar mucho mejor la técnica que si tú le dices a alguien, un minuto a repes con tal peso. El mayor experto en peso muerto, el mayor powerlifter, cuando ya va contando el tiempo y contando repes, pierde la técnica. Por tanto, es complicado, pero no creo que el CrossFit sea malo en sí, pero hay que asegurar que muchos preceptos y conceptos se cumplen antes de empezar a. Y muchas veces, no en el CrossFit, sino en la vida, las prisas son siempre malas consejeras. ¿Qué ha hecho muy bien el CrossFit? Que yo lo dije ya hace muchísimos años respecto al Strongman. Que claro, tiene que haber una línea que separa al Strongman del CrossFit en peso.
en peso, aunque el strongman sea dinámico, como he pedido para intentar que los cuerpos y los atletas que acompañan al strongman tengan un punto más atlético y estético, que eso muy probablemente favorecerá que lo mire un público, que se interese un público que no se interesaba antaño, y que además los patrocinios sean, digamos, mejores, porque al final en un mundo donde todo es cuestión de intereses, tú debes interesar. Y proyectar una imagen que a la gente joven o que a la gente que empieza le llame la atención es algo muy positivo para el patrocinio y por tanto para el atleta. No hay que engañar a nadie que atletas con mejores físicos son más fácilmente patrocinables que atletas que no lo tienen tanto, a no ser que el atleta que no tiene estética por ser strongman, que no pasa nada, no tiene que estar definido. No confundamos definir con estar atlético, porque por ejemplo los hermanos Stallman, Martin Licis, Brian Shaw, que es un tío gigantesco, se quita la camiseta y es un tío grande y fuerte, no definido, pero grande y fuerte. Kelikowski, espectacular. Otros como Sabikas y Hall en sus tiempos más competitivos estaban para mí demasiado pasados a nivel de peso, pero claro, cualquiera los critica cuando estaban levantando toneladas. Eso ya es un nivel tan top que la estética pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Pues si te vas a pelear por 500 de peso muerto, pues bueno, si está pasado de peso, lo que pasa es que luego se ha visto, como en el caso de Eddie Hall, que la salud estaba muy comprometida. Y eso evidentemente tampoco es bueno ni para el deporte, ni para, digamos, llamar la atención de los patrocinios, porque si tu patrocinado acaba teniendo un paro cardíaco, acaba desmayado por la tensión, o mucho peor, acaba falleciendo, desde luego, no creo que sea la mejor publicidad para tu marca. No hay que ser un publicista muy sagaz para ver esto. Por lo tanto, ¿qué ha hecho, y lo dije hace mucho tiempo, perfecto el CrossFit? Poner los movimientos de strongman al nivel usuario. ¿Cuál era el problema del strongman y cuál sigue siendo? Que si ponemos una línea de peso que tiene que ser más de tal, realmente en España, ¿qué pueden estar entrenando strongman real? 40, 30 personas, 50 como mucho, en cambio CrossFit miles. ¿Por qué? Porque si aceptamos que dar volteos a un neumático es un ejercicio extraordinario a nivel cardiovascular, a nivel de potencia, a nivel de todo, pero claro, el neumático tiene que ser de media tonelada o de 450 kilos, evidentemente allí ya pegas una criba que lo pueden hacer dos en la ciudad. Si aceptamos que levantar bolas de Atlas es bueno para el agarre, bueno para el cardio, hacer series, genial, o pegar una tirada de camión, pero si la bola de Atlas tiene que ser de 200 y pico kilos y el camión de 20 toneladas, pues tenemos un problema. Entonces, ¿qué hizo el CrossFit? Hacer pues piedras más pequeñas, piedras de piel, que no son piedras, son esféricas de piel, de menos peso, para que lo pueda hacer todo el mundo desde el principio. Y en vez de tirar de un camión de 20 toneladas, tiraba de un trineo o de otra cosa más pequeña. Por tanto, el CrossFit ha hecho gran, digamos, favor a la hora de que el strongman se conozca, porque la gente de CrossFit les he visto llevar yugos, pero en vez de llevar un yugo como eran de 500 kilos, porque si no, no eres strongman. Pero podemos poner uno de 100 para que esa persona empiece, o de 80, y de ahí va evolucionando. Y quizás algún día incluso empiece con el CrossFit y acabe con el strongman. Por tanto, creo que son dos actividades que tienen que coexistir. Porque son distintas, pero como el CrossFit adapta e implementa en una de sus modalidades los movimientos de strongman, pues al final se conocen más. Y eso además da la oportunidad a los strongmans de hacer seminarios y la gente que ha hecho esos movimientos con muchísimo peso pueda enseñar la base de la técnica a la gente que empieza con menor peso. Ahora bien, no significa que cuando yo digo que el strongman debe ser más dinámico para promover cualidades físicas y una estética más atlética, sea CrossFit. Tiene que haber una línea en la cual se diferencie el CrossFit del strongman, pero no de una forma despectiva, porque creo que nos equivocamos una vez más, porque como dije en un vídeo hace muchísimo tiempo, los de CrossFit me caen muy bien. Son tíos que se machacan, que hacen un montón de ejercicios. Los que he conocido son auténticos machacas que les encanta. Aquellos sufrimientos solo los puedes hacer si te encanta el deporte.
Por tanto, no hay que desprestigiar el CrossFit porque lleve unas maletas de 50 kilos en vez de 170 por mano. Está haciendo maletas igual que tú. Lo que pasa es que tú, por tu modalidad, lo haces con más peso. De ahí a que, claro, no, porque si bajamos el peso hacemos CrossFit. No he dicho eso. Porque seguramente habrá gente de CrossFit, los pros, que muevan pesos muy parecidos a de strongmans amateurs. Pero claro, no podemos comparar tampoco a Eddie Hall, que batió un récord además de CrossFit, porque claro, no sé si era de... pero iba tan sobrado que casi se asfixia, pero es que iba tan sobrado que creo que era un récord de Froning además. Pero claro, ponen a un tío con un press de 200 y pico kilos a hacerlo con no sé qué peso y claro, aquello se convierte en una carrera contra el reloj para él. Es decir, que ya ha habido incursiones y seguramente la gente, como decía, top del CrossFit, movería maletas, yugos y ruedas muy considerables. Porque son tíos extremadamente fuertes, pero es que aparte de eso, corren con las manos, haciendo el pino, es que saltan, es que hacen carrera, es muy distinto. Por lo tanto, claro, una modalidad no se puede comparar con la otra porque por muy dinámico que sea el strongman, siempre tiene que ser más pesado porque el strongman solo hace aquella prueba, más o menos dinámica o estática. En cambio, la persona que hace CrossFit, en los famosos CrossFit Games y demás, o en las competiciones que hay, hace más cosas. Yo he presenciado algunas de tíos metiendo peso muerto, luego cargadas, luego pegar una vuelta de no sé cuánto, volver así y así 5 veces. Eso ya es un ejercicio no dinámico, es otra historia. Por tanto, ya sería hora que entre pocos que somos tuviéramos un poco más de respeto con todo. Hostia, es que si bajáis peso ya haces CrossFit. Pero es que no es nada despectivo. Es otro deporte que, dicho sea de paso, ha hecho mucho bien al strongman y al powerlifting. Porque un servidor como powerlifter y antiguo strongman ha hecho un montonazo de seminarios en box de CrossFit a gente que realiza CrossFit y que quiere aprender, mejorar su fuerza, igual que entreno infinidad de gente la parte de fuerza de CrossFit, tanto estática como dinámica. Por tanto, no creo que el CrossFit haya hecho ningún daño al strongman. Al contrario. Ahora la gente que hace CrossFit valoran más la gente que hace strongman. Pues dicen, hostia, yo llevo un yugo de 200 y como pesa, que el tío lo lleva de 500. Ahí es cuando tienes una noción, tienes una comparativa de lo que mueve el strongman. Ostras, esa bola o esa esférica de piel, muchas de CrossFit, Maniac nos mandó unas a nosotros para trabajar, pesa 60 y como pesa. Hostia, que él levanta una de piedra de 200. Da un concepto que da más importancia al strongman. Por tanto, que el strongman sea más dinámico no lo convierte en CrossFit. Y no se puede utilizar eso como una frase despectiva. Porque el CrossFit es otro deporte que hace otras muchas cosas. Porque evidentemente tú, como strongman, llevarás las maletas más pesadas o como powerlifter levantarás más peso muerto, más press de banca o más sentadilla que una persona que haga CrossFit, pero si luego él se pone a hacer carreras con las manos, haciendo el pino, pues tú tienes un problema. Y muchos strongmans más de un problema. Muchos. Porque no podrán, como Welken, no se levantan. Por tanto, simplemente creo que el CrossFit ha hecho perfecto llevar los movimientos de strongman al nivel usuario, para que todo el mundo pudiera tener la positividad de esos movimientos, todos los beneficios de esos movimientos, para hacerlos todo el mundo. Y sobre todo para tener, digamos, una evolución. Nosotros ya, hace muchos años yo dije, oye, ¿por qué no hacemos las maletas sin peso? Y ya añadimos peso, para que todo el mundo pueda empezar. Porque había la cultura de las maletas, 120 vacías. El que pueda, y aquí, a partir de aquí para arriba. Ya, pero la gente que llegaba, las piedras, de 50 no, de 100 para arriba. Ya, pero, claro, y ruedas lo mismo, neumático de media tonelada, venga, el que pueda viene. Claro, y yo ya pedí neumáticos de todo, tengo piedras de 40 a 200, las maletas tengo 3 o 4 diferentes y todas están vacías y pesan 20 o 30 kilos vacías, que las puede llevar todo el mundo el primer día y de ahí añades. Al final no es que hagas CrossFit con 60 y con 100 ya strongman. No está esa línea. Simplemente creo que el strongman, como es una modalidad de hombres fuertes, solo tiene que mover más peso que las personas que hagan CrossFit, que ya es dinamismo en estado puro. Y son ejercicios con cronómetro y muy distintos. Suelen ser combinadas y demás. Por tanto, creo que los dos deportes pueden coexistir y en el caso del strongman con la modalidad de movimientos de strongman del CrossFit pueden ser primos hermanos y no pasa nada. Puedes hacer strongman dinámico y ser una auténtica bestia. Lo que pasa es que el neumático será más grande que los del de CrossFit y las maletas pesarán más
Y cuando ellos hagan cargadas, pues tú harás apolón y cargarás por encima de la cabeza con más peso. Ya está. Pero ya va siendo hora de no siempre enfrentar a todo. Pues somos una comunidad que nos pasamos la vida enfrentándonos entre nosotros, con los otros. Claro, si aquel va, ¿qué haces crossfit? Bueno, no. Está haciendo maletas con 70 kilos por mano. No hace crossfit, está haciendo maletas. El paseo del pastor con el peso que puede. Punto. El día que pueda, ya decidirás tú si eres strongman o no. Pero aquí no hay nadie que sea un juez que diga, va, pues strongman para aquí y para aquí a crossfit. No. Simplemente creo que cada uno lo hace con el peso. Que lógicamente lo que no puede ser es que el strongman, para ser increíblemente dinámico, baje tanto el peso que parezca una competición de crossfit. No. Pero si tuvieras una competición de strongman dinámica, de las de Katzmayer, de las de la época de Pudzianowski y demás, no parece crossfit. Porque son unos pesos considerables, están volcando coches a la carrera y se ve claramente que es strongman, pero un strongman dinámico. No hace falta aprovechar eso, entonces es crossfit. No. Es más pesado que el crossfit porque el crossfit tiene otros objetivos que no solo es esa fuerza en los movimientos de strongman. Entre otras cosas, movimientos gimnásticos, movimientos de powerlifting, movimientos de halterofilia que requieren una técnica muchísimo más elevada, etc. Por lo tanto, no hay que enfrentar las dos modalidades, sino que alimentar las dos modalidades, e incluso el crossfit, mucha gente que mueve peso en crossfit ha hecho incursiones en el strongman. Incluso podría ser que strongmans que digamos se han retirado y han perdido peso han hecho incursiones en el crossfit. Por lo tanto, al final somos primos hermanos de modalidad, de competición, de que nos guste el deporte y el estilo de vida X. Por tanto, vamos a llevarnos bien, porque yo, repito, ya rompí una lanza en favor del CrossFit hace muchísimo tiempo y a mí me encanta. Y además he estado muy a gusto en box de CrossFit, he aprendido mucho, he intentado enseñar mucho y me he llevado bien y tengo muy buena relación con muchísimos de ellos. Y espero seguir haciéndolo cuando el bicho nos deje tranquilos. Por tanto, creo que es tontería faltar o intentar desprestigiar. No, pues entonces haces CrossFit, no. Los deportes, el CrossFit y el Strongman, son todos el powerlifting, la halterofilia, deportes que deberían ser primos hermanos, y lo que ha hecho muy bien el CrossFit, repito, es unirlos a todos y ponerlos a nivel usuario, sobre todo los movimientos de Strongman. De esa forma he visto chavales que justo acaban de empezar, chicas que acaban de empezar, haciendo movimientos de rueda, con una rueda de 40 kilos. Eso no es nada malo, es una progresión. De la misma forma que yo lo empecé haciendo banca con 200 y pico kilos. Por tanto, es cosa de gente inteligente, no para desprestigiar. Mira, eso, no. Esa persona igual de aquí a un tiempo, igual hace Strongwoman o Strongman o lo que sea. ¿De acuerdo? Así que no es que pida que el Strongman se vuelva CrossFit, sino que pido que el Strongman a veces debería ser un pelín más dinámico para evitar según qué físicos que se alejan mucho al de un atleta, sea de fuerza o de lo que sea. Porque, repito, el inicio del Strongman podría ser parecido al inicio del CrossFit. Una combinación de fuerza, velocidad y resistencia. Pero evidentemente con tíos más pesados y pesos más considerables. Punto. No hay esa diferencia. ¿Quién es el que dice? Porque puede haber gente que haga CrossFit Pro que gane Strongmans amateurs, o que pueda ganar una prueba a un Strongman profesional en depende qué peso y depende qué modalidad. En movimientos de Strongman. O sea que respeto hay que tener siempre por todo. Cuando se pierde el respeto, se pierde todo. Hablando, interaccionando y ayudando es cuando la gente y el deporte crece. Y juntos crecemos seguro más que peleándonos por tonterías. ¿De acuerdo? Pues lo dicho, espero que tengáis un buen día. Mis más sentido pésame y condolencias a la gente que ha perdido familiares, toda mi fuerza a la gente que está enferma o que tiene familiares, amigos o seres queridos enfermos. Y ánimo con todo, mucha fuerza y como siempre, si queréis, nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias.